Una tensa sesión se vivió en la comisión mixta que busca resolver las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado respecto al proyecto de fraccionamiento pesquero, una iniciativa que impulsa el Ejecutivo desde el 2024. La entrega de cifras erróneas sobre la captura industrial de la merluza común que entregó el subsecretario de Pesca, Julio Salas, complicó la tramitación de este proyecto. Queremos dar una mirada en profundidad a esta y a otras noticias con Gastón Saavedra, senador del PS, integrante de la Comisión de Economía y Trabajo, entre otras, que también es senador por el Biobío. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, buen día, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. A ver, gracias por acompañarnos. ¿Qué pasó ahí en esta sesión? Como decíamos, que fue bastante tensa, se requería la unanimidad de los integrantes para reabrir la discusión sobre el fraccionamiento de la pesca, lo que fue negado por el diputado Jorge Brito del Frente Amplio. ¿Qué ocurrió, senador? Mira, lo que ocurrió antes que eso, como siempre se ha criticado que la ley de pesca vigente es una ley corrupta por todas las cosas que se han dicho, de Longueira, de los senadores o parlamentarios que terminaron presos, del tráfico de influencia que hubo, en fin, todo. Y esta ley que se está tramitando, que no es la ley de pesca, que es una de las partes Sí. componentes, tal vez la más importante, entonces se legisló la semana anterior. Y allí el subsecretario presentó un dato que influyó en la toma de decisiones, pero que no contenía datos certeros, datos ciertos. Y por lo tanto, lo que se decía allí, ¿para qué les vamos a dar más cuotas de pesca en el fondo a industriales y artesanales particularmente, si no pescan todo lo que se les asigna? Y resulta que todo el mundo dijo, oye, nosotros pescamos el 99%, dijeron los industriales, así que no corresponde ese dato. Eso significó que además hubo un reconocimiento público por parte del ministro en un medio de comunicación de carácter nacional, en donde él decía que efectivamente se habían entregado documentos erróneos o sin una base de sustentación cierta. ¿Ya? Hasta ahí estamos. Y eso dio pie entonces porque si la crítica era que la ley de pesca actual era corrupta, bueno, acá habían datos que no correspondían a la realidad y por lo tanto había que revisar lo que había pasado y por lo tanto abrámonos a una votación para corregir esto. Que Pero el además error fue había que... tremendo. No fue no fue un número chiquitito. No, son bastante groseros, pero junto con eso había que revisar que lo asignado diera con el tono para que la industria, particularmente Pacific Blue, pudiera funcionar toda la semana. Y aquí te explico. Hoy tiene el 60% asignado. Nadie quiere que se mantenga el 60% porque también es extremadamente grande esa cuota y es, diría yo, discriminadora respecto a los artesanales. Entonces, todos estamos disponibles como para que haya racionalidad y que haya un balance entre ambas partes. Pero con esa cantidad que son 24.000 toneladas, trabajan 6 días a la semana, de lunes a sábado. Si tú le reduces a 19.200 como toneladas, como sería lo que se aprobó, no vas a trabajar 6 días a la semana. Vas a trabajar 4 y 8, 4.8. Entonces te va a sobrar prácticamente una semana. ¿Qué hace un empresario en su sano juicio? ¿Cierra o echa gente? Es lo que dijo Pacific Blue, pero ahí, senador, una duda, porque el diputado Brito decía que Pacific Blue no tenía por qué cerrar. Pero ¿Qué si pasa ahí? Yo te digo, pongamos el ejercicio entre los dos. Tú eres paciente de Blue y yo te digo, tú ahora ya no tienes 24.000 toneladas, sino tienes 19.200. Ve cómo trabaja. No, bueno, claro. Entonces los números que entrega el diputado, Pero si hacer el ejercicio de lo que hoy día está allí. Mira, ¿de dónde saco los 19.200? Tú me vas a preguntar. Es el 48% asignado ahora a la pesca industrial. mm, Eso. Y es más, yo te digo, de las 24.000 toneladas que están asignadas al sector industrial, esa pesquera tiene 12.000. Entonces, el 50% va a bajar a 19.200, la mitad son a 8.000. A 8.000. No le dan los números para trabajar. hay Entonces, muchos puestos de trabajo que están en riesgo. en quienes pagan el pato de la boda aquí son los trabajadores. Y esos son los que nosotros defendemos. Son 3.000 puestos de trabajo, porque Mm. son 800 directos y los indirectos, porque hay que analizar la cadena de valor que se expresa en un proceso productivo como ese. Súmale a eso tú, por eso también la preocupación del alcalde y las autoridades locales,
y regionales, que al lado de eso, a 200 metros está Huachipato cerrado, Mm. con todas las industrias pequeñas y medianas, que era una red, además de por lo menos 100 empresas, y otras que después fueron perdiendo importancia, como también le pasa a Mólico, Cemento Bio Bio, se han ido cerrando. Entonces, ¿en qué quedamos? O hacemos un plan pro empleo, que es la crítica que le hacemos al ministro de Economía, que fue a presentarlo y estamos todos disponibles para ayudar en eso, pero representa un proyecto también que sea pro empleo, que haya coherencia, decimos nosotros. Bueno, esa coherencia no se expresa. Y ahí, evidentemente, tenemos una diferencia notable con el diputado Brito, porque no es de la zona, porque los números no sé dónde los saca, que sus cálculos, bueno, serán respetables, pero yo los míos los tengo a partir de los datos de la realidad, lo que te asignan y cuánto tú estás trabajando. Y los invito a ver si eso es público, la gente es muy afable y te va a atender y te van a explicar cómo trabajan allá. El senador Pero Espinosa sí decía que para algunos de sus compañeros todo lo relacionado con la industria está malo, que acá hay como es un que, tema con la industria. es que yo creo que hay una obsesión ideológica en contra de la industria. Yo quiero advertir que, y yo lo dije ayer, mis propios compañeros de partido, creo que defienden los artesanales, hay que defenderlos, pero ¿a cuáles artesanales? ¿Los armadores o los tripulantes? Los tripulantes artesanales no tienen contrato, tienen un contrato a la parte, no tienen seguridad social, no tienen negociación colectiva, ¿ya? Vamos al otro lado. En la empresa tienen negociación colectiva, tienen sindicatos, tienen seguridad social, porque se les pagan sus imposiciones, tienen salud, están adscritos a la 16.744, que es la ley de accidentes y enfermedades profesionales. Entonces, ¿qué es lo que defendemos? Nosotros defendemos los 3.000 trabajadores. Los empresarios, los dueños de la empresa, no tenemos nada contra ellos, porque en un mundo como en el que vivimos, tienen que haber empresas. ¿Y esta obsesión Ahora, ¿qué? ideológica contra la industria viene de dónde? ¿Del Frente Amplio? De hace mucho tiempo, cuando fue la ley anterior, yo no era parlamentario, Fidel creo que tampoco. Entonces, no nos cuelguen las cosas que no corresponden, porque yo también podría decir, aquí hay tráfico de influencia desde el otro lado. Porque yo te digo, ¿tú sabes cuánto cuesta una lancha de 18 metros de eslora y de una capacidad de 80 toneladas de registro grueso? No. 800 millones de pesos, pues. Mm. Y hay gente que tiene 4, o 5, o 6, o 10. Entonces no estamos hablando de un pescador artesanal, estamos hablando de un empresario de menor tamaño que está bien que exista. Y eso es lo que defienden ellos. La otra Entonces, molestia era el respaldo del ministro Grau al subsecretario. Incluso hay quienes decían que deberían renunciar, o por lo menos uno de los dos, por esta yo entrega de dije cifras eso, erróneas. yo asumo mis dichos, yo lo asumo, no tengo por qué ocultarlo ni decir, oye, no, yo dije eso, claramente. ¿Los ¿Por dos qué? tienen que salir? No, evidentemente. ¿Ya? Ahora, el que tiene que sacarlos yo no doy, y es mi Obvio. opinión, el jefe superior jerárquico, y es el presidente de la República. Pero no podemos, a ver, mire, estamos hasta aquí con los errores no forzados, ¿ya? Yo soy parte del gobierno y no tengo por qué ocultarlo. Pero dígame, ¿qué voy a defender ante una situación como esa? Mm. Nada. Bueno, el tema del financiamiento también quedó pendiente. El A ministro ver, Grau decía que si el proyecto también es fuese bueno aclarar. aprobado como está, Sí. generaría déficit por sobre los 26.000 millones en No, 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 2026. no, no es así. A ver, Hoy día existen las licencias pesqueras transables, clase A y B. El Estado chileno, el 2024, por las toneladas que transfiere, acaba de recaudar 100 millones y un poquito más de dólares. Está presupuestado que para el 25, para cuando termine el año este, va a obtener algo de 6 millones de dólares menos por un problema con algunas pesquerías, que es lo que está estimado. Eso está por verse. Pero el año 2026 recauda 107 y así hasta llegar al 2032, cuando terminan estas licencias, recauda 155 millones de dólares. mm, Eso por la licencia pesquera hasta el día de hoy. es ¿Ya? una diferencia Ojo. grande usted con el ministro Grau. Sí, claro, pues. Sí, sí, por eso que no se aprobó, por eso que no se aprobó la subasta. Y yo la pregunta que le hago ayer, oiga, los artesanales van a subir en la pesquería jurel del 10% que hoy día tienen al 30%. Pregunto, ¿van a pagar por eso? No. Mm.
Bueno, hay otro tema, no sé, pero es que ¿cómo se entiende que el ministro Grau siga respaldando al subsecretario? ¿Qué lectura hace usted? Bueno, él tiene que tener lealtades malentendidas, a mi entender, con su alterno. Yo hubiera preferido que hubiera tenido una actitud distinta. Pero bueno, él tendrá sus razones para mantener esa opinión, pero yo espero que el presidente Boris también revise esto, porque Lo que- no es bueno, porque esto genera incertidumbre, incredibilidad, falta de confianza. ¿Usted cree que el mundo empresarial que necesita certidumbre, eso lo ve con buenos ojos? Y necesitamos en nuestro sistema económico certezas, confianza. Totalmente. Oiga, lo quiero llevar a otra de las noticias de la semana, el caso de Procultura. Está la cúpula del Frente Amplio que optó por atacar a la Fiscalía. Incluso han hablado de un espionaje político. ¿Y qué le parece a usted todo lo que se ha conocido en los últimos días respecto a este caso? Bueno, cuando uno emite una opinión, tiene que tener el soporte suficiente como para sostenerla. Si hay esa acusación de espionaje, bueno, que se demuestre y que aquí es público dónde y cómo se hace el espionaje. Ahora, lo concreto es que aquí hay una investigación respecto del mal uso en el acceso y en el uso de los recursos públicos por parte de fundaciones en donde están involucrados militantes del Frente Amplio. Y eso es lo cierto. Y a partir de allí es donde tiene que hacerse la investigación. Ahora, esa investigación yo espero que tenga los resultados que corresponden y se sancionen las responsabilidades también en la medida en que éstas así sean probadas. Por otra parte, lo que ocurre nomás es que no hay que olvidarse que ante la ley somos todos iguales, que no hay diferencias. Nosotros acabamos de perder una senadora por esta situación y aquí estamos. Entonces, no busquemos cosas que no corresponden y asumamos calladito nomás lo que corresponde en su justa medida. ¿Se deslegitima que las instituciones, cuando las investigaciones apuntan a un sector? Mira, aquí nosotros tenemos un Estado de Derecho y el Estado de Derecho está regido por leyes de la República y esas leyes hay que respetarlas. Y te vuelvo a decir, ante la ley somos todos iguales. Mm. Está el caso Procultura, está el caso Convenio con Catalina Pérez, está en Está el prisión. caso de Cultura, el caso de Democracia Viva y otras instituciones de la sociedad civil que están en intersección y que están en el ojo del huracán por el acceso a recursos públicos y el mal uso de estos recursos. Yo soy de la región del Biobío y acuérdate lo que tenemos también en el gobierno regional. Ese caso sigue en investigación. Pero esta generación, senador del Frente Amplio, se supone que venía a hacer las cosas de otra manera, a cambiar un poco el modo. Pero a su juicio, ¿qué ha pasado acá? Bueno, claramente hubo un alarde, es cierto, de una superioridad moral respecto de la generación nuestra y que venían a cambiarlo todo y que nosotros éramos los inservibles, los corruptos más grandes y pareciera ser que no fuimos ni los inservibles más grandes ni los corruptos más grandes, sino que otros creo que abusaron del poder y ante las facultades que se vieron, creo que cruzaron el río respecto de elementos que tienen que ver con probidad, con transparencia y con el respeto a la sociedad respecto de cómo proceder y las buenas prácticas que tiene que tener un funcionario público. ¿Usted cree que este caso, el Procultura, por ejemplo, puede empañar la última cuenta pública del presidente Boric? Evidentemente que la va a empañar y habrá que preparar y el gobierno tendrá para eso, tiene funcionarios en el segundo piso, en donde es cierto, él tendrá que también públicamente, como lo ha hecho, y creo que el presidente en esto de Procultura y otras no tiene que ver, pero, pero los que tienen que ver tienen que asumir. Y allí entonces estarían siendo solidarios con el presidente. O sea, ¿por qué tendría que el presidente, que es la máxima autoridad del país, estar pagando el pato de la boda cuando hay otros que son claramente los que están involucrados? Asuman su responsabilidad, pues. Oiga, ¿qué expectativas tiene de esta cuenta pública? Algunos parlamentarios de oposición han dicho, a ver, tenemos las listas de espera, el tema de la inseguridad, o sea, no sé si el balance va a ser muy bueno. Bueno, depende con los ojos que se ve. Evidentemente la oposición ve todo malo, eh, pero, pero, pero hay cosas para mostrar y bastante. Se Por olvidaron de la ejemplo. reforma, pero, por ejemplo, la reforma previsional, se olvidaron de ella.
que costó un mundo. Después de 15 años sacamos una reforma previsional, creo que es importante. Y así hay otros hechos que creo que han pasado. A pesar de todas las cosas que ocurren, de los cines negros, de trama y todo, la economía chilena se comporta razonablemente y en términos aceptables. No, con todas las dificultades que esto tiene, ¿ya? Y así y otras más que creo que han venido dándose. El cumplimiento de, a pesar de todo, de las restricciones presupuestarias que hay que tener, en donde el ministro Marcel le ha dicho no hay que gastar más y nos duele y nos molesta, pero sostiene. Yo mismo soy parte de la región del Biobío y quiero advertirle a usted que la meta de superación de la crisis de la habitacional, esta fue pasada por lo menos en un 15% ahora, antes que termine el gobierno. Entonces, hay cosas para mostrar, sí, y muchas, y que tienen que ver con beneficios sociales, esencialmente. No se olvide que en los 4 tramos del FONASA, en la asistencia pública, es gratis para, ¿cuántos? 18 millones de chilenos. Y eso aquí, en este país, en este gobierno. Entonces, hay cosas, también hay errores, claro que sí, claro que los hay. A los mismos carabineros se les aumentó el sueldo. Se les mejoró todo lo que tiene que ver con el equipamiento. Yo me recuerdo haber ido a Cañete un día a conversar con la prefectura allá, oiga, muéstreme cuál es su equipamiento, cuántas camionetas blindadas tienen, ninguna. Y tenían que enfrentarse con gente que usa balas de guerra. Bueno, Claro, eso también se mejoró. Y desde el claro. punto de vista también de la justicia, acuérdate que en este gobierno, no en otro, hay gente que es parte de los grupos violentistas que actúan en la Araucanía y que están presos. Bueno, en estado de excepción hace 3 años por lo menos. Bueno, pero ahí hay que tener, acuérdate que para que se aplicara eso costó un mundo convencer a los Mucho. propios, pero se aplica y se mantiene y yo soy partidario de mantenerlo hasta que no tengamos efectivamente la certeza que va a haber paz y paz social en este sector. Y lo otro que hay que rescatar es este acuerdo por la paz y el diálogo, que también después de 2 años se saca como una tarea y yo espero que hayan políticas públicas dignas de aplicarse. Entonces, yo llamaría a la oposición a mirarse en el espejo, porque no por la pura, una senadora de su fila renuncia a su partido. Entonces, por algo que está pasando allí, en que no todo está malo, que hay errores, sí, hay errores, hay desaciertos, los hay, pero también hay aciertos y hay certezas para poder seguir funcionando como país. Por último, reforma al sistema político. ¿Usted cree que será posible que avance esa iniciativa? Yo soy partidario, soy emocionante del Sí. proyecto originario. Creo que es necesario, sea para nosotros como bloque político o sea para la oposición actual. Chile no puede seguir en las actuales condiciones con parlamentarios díscolos, con parlamentarios que se enojan con su partido, se van y en la Cámara de Diputados tenemos ¿cuánto? 43, 42 sobre 40 parlamentarios que se declaran independientes y que no obedecen a nadie y que no son parte de ningún acuerdo. Y la política necesariamente tiene que tener diálogo y acuerdos. Si no, no es política y si no, no da gobernanza usted. Entonces, esas cosas hay que corregirlas, sí o sí. Ya cumplimos un ciclo, a mi entender, de este sistema democrático en donde cumplió bien, mal, más o menos, pero no podemos seguir, diría yo, ahora cuesta abajo en la rodada porque no somos capaces de tener acuerdos y no sacamos proyectos que son vitales para poder mejorar las condiciones de vida en el país. Mm. Bueno, hay sectores que están bien molestos con esa iniciativa. Pero es porque efectivamente han diseñado estrategias políticas y partidarias más bien pensando en pequeñas pymes. Y son los accionistas principales, es decir, los parlamentarios, los que se oponen a que se les termine su negocio. Digamos las cosas como son. Por eso es que piden segundas discusiones, por eso es que opinan que no. Pero no podemos seguir privilegiando intereses individuales. La política es el arte de lo colectivo, no de negocios personales. Senador Gastón Saavedra, muchas gracias por su tiempo. No, muy amable, Gabriel, y a su disposición. Muy buenos días. Buenos días. Y ustedes quedan invitados a quedarse con nosotros aquí en emol.com.